Hola, buenas tardes. Estamos acá en el Cerro Calán, en una tarde semi-invernal, iniciando esta cápsula Néstor Olagaray, de la cátedra Néstor Olagaray. Néstor Olagaray fuimos bien amigos y creo que le encantaría a él a lo mejor estar filmando esto, haciendo esto, y haber pasado por el Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile, que es de lo que voy a hablar. Digo que a Néstor le habría encantado estar ahí probablemente, porque era un lugar como, como un sueño en realidad para un cabro de 26 años que era yo cuando entré ahí. Pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un lugar que terminó llamándose Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Terminó porque partió siendo un cineclub, un cineclub organizado por estudiantes de arquitectura principalmente, donde estaba Pedro Chaskel, Sergio Bravo y más cineastas, que no recuerdo, pero estos son los que más conocí yo después. Y el año 54 entonces empezó a funcionar este cineclub de la Universidad de Chile, que funcionaba en el aula magna de la Universidad de Chile y en la Casa Central. Y lentamente este grupo, que no tenía nada que ver con la universidad en términos administrativos, se fue vinculando a la universidad y fueron pasando los años y se fueron llamando ya no cineclub, sino que se llamaron, creo que Centro Experimental, Centro de Cine Experimental. Todavía no de la Universidad de Chile, porque la universidad era como una especie de colaborador y protector, más bien. Y esto pasa en el 55, 56, Sergio Grau empieza a dirigir este centro y lentamente en el año 57 se crea el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, que lo empieza a dirigir Sergio Grau y que en realidad es algo muy pequeñito, donde la universidad le aporta con un poco de presupuesto y hacen peliculitas pequeñas. Sergio Grau, fundamentalmente, creo que de ahí sale Mimbre, Láminas de Almagüe, Trilla, películas cortas, en 16 milímetros y en blanco y negro. Bueno, y ahí pasa el año 57, 58, Pedro Chaskel empieza a participar más activamente. No me acuerdo en qué año, pero por ahí, entre el 58 y el 59, o el 60 probablemente. Mientras tanto, Pedro era el director de algo que se estaba formando, que era la Cineteca, que estaba pegada a este centro de cine experimental. Una cineteca pequeñita que se estaba formando, con donaciones, en fin. Y con estos cineastas que estaban haciendo estas películas cortas, muy experimentales, temáticamente y formalmente también. Bueno, y después Sergio creo que renunció, no me acuerdo bien, no soy bueno con la fecha, y Pedro, el año 60 me parece, toma la dirección, Pedro Chaskel, la dirección de este centro de cine experimental, que empezó a llamarse ya a esa altura Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Y ahí empezó a ser ya parte de la Universidad de Chile. No sé si ese mismo año, el 61, se consolida también, se institucionaliza la Cineteca de la Universidad de Chile, que la toma a cargo Querrioñate. Y bueno, este departamento de cine, que no era un departamento en términos institucionales, pero que era, le decíamos, o le decían en ese tiempo, yo todavía no estaba, departamento, el director pertenecía al departamento de danza, una cosa muy rara, porque nadie se interesó por este lugar y por este centro. Entonces Pato Bunster, que era el director del departamento de danza de la Universidad de Chile, se hizo, no cargo, pero fue como el jefe supremo del departamento de danza y de este departamento de cine experimental. Pato Bunster estaba feliz porque le encantaba el cine, siempre iba, en fin. Y así pasa el tiempo hasta el año 69, en que
entré yo al departamento de cine experimental y de ahí puedo contar con más precisión. Ahí ya se llamaba Departamento de Cine Experimental. Estaba en la calle Amunátegui, me acuerdo el número, Amunátegui 73. Era un segundo piso y ya era un centro importante porque tenía equipo. No tenía gran cantidad de equipo, pero tenía una cámara 35 milímetros, tenía una cámara 16 milímetros, marca Arri, las dos, y sonoras. La cámara de 35 milímetros tiene un historial importante porque con esa cámara se filmaron las 3 mejores películas que se han hecho en Chile. No sé si son las 3 mejores películas que se han hecho en Chile, las que más me gustan a mí del cine chileno. El Chacal de Nahuel Toro, Tres Tristes Tigres y Valparaíso, mi amor. Las 3 películas se hicieron con esta cámara, una cámara de formato 35 milímetros, que era, no sé si era la única que había en Chile, pero era la que le pedían a Cine Experimental. Y Cine Experimental la prestaba y con apoyo, con gente que ya el departamento empezó a tener personal, había un productor, había un sonidista. Bueno, entré yo, que entré como director, y en este ambiente muy fascinante, porque era un lugar donde a uno lo contrataban para hacer películas. O sea, a mí me contrataron para hacer una película sobre los jóvenes. Esto fue el año 69, yo debo haber tenido 25 años, y estaba estudiando en la Escuela de Arte de la Comunicación, de la Católica, pero iba al departamento de cine experimental donde iba mucha gente, iba amigos de Pedro, gente que iba a mirar, tenían una pequeña sala donde se proyectaban películas una vez a la semana, una sala chiquita, pero era muy fantástico porque daban películas que uno no las veía en ninguna parte. Y yo era una habitual de ahí y había hecho un par de cortos antes, Nutuallín Mapu y Caso Mierda con Guillermo Can. Y Cine Experimental, por cierto, nos había ayudado. Cine Experimental ayudaba. Bueno, más me ayudó Litín, que circulaba también por el departamento de Cine Experimental. De hecho, hizo El Chacal de Nahuel Toro, muy producido por el departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile. También Ruiz circulaba mucho, pero bueno, estaba contando la otra historia del 69 cuando llegué. Y de la cámara Arri 35, que se usó en las 3 mejores películas, para mi gusto, que se han hecho en el cine chileno. Y de lo que había, la cámara 35, la cámara 16, había luces, no muchas, ni muy sofisticadas, pero lo suficiente. Había una mesa de animación donde uno podía hacer animaciones de papeles o de objetos. Bueno, y había una sala de cine que debe haber sido para 30 personas, muy precaria, pero sonaba bien y tenía un proyector 16 milímetros que se surtía con las películas de la Cineteca y todas las semanas se hacía un pequeño programa. Entonces, era un mundo pequeñito, pero extremadamente productivo. Hacíamos películas, todos hacíamos películas, los que estábamos ahí estaba Álvaro Ramírez como director también, estaba yo, estaba Samuel Carvajal, un camarógrafo espectacular, y Héctor Río, que era el maestro de Samuel Carvajal, fue el maestro de Samuel Carvajal, y que fue el director de fotografía del Chacal de Nahuel Toro, entre otras grandes películas, y La Frontera también después, muchos años después. Entonces, en ese lugar me contrataron para hacer una película, cosa que yo no podía creer, y una película sobre la juventud chilena, que no era poco problema, porque yo lo primero que pensé fue, bueno, ¿qué es la juventud chilena? ¿Ah? No es una unidad homogénea, sino que hay jóvenes de distintas clases sociales, de distintos modos de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé a plantearme cómo hacer esta película y empezamos a filmar con Samuel Carvajal, que era un camarógrafo muy adscrito al departamento de cine experimental, aunque no era funcionario del departamento de cine experimental. Esa era la otra cosa del departamento de cine experimental, que
Había mucha gente que trabajaba ahí, que pasaba el día ahí, que ayudaba mucho, que conversaba, en fin, pero que no era funcionario, pero era como si fuera. Uno de estos era Samuel Carvajal, que me hizo la cámara en esta película. Y trabajó conmigo también en idear el guión y en hacer algunos efectos especiales que se hacían con una cosa muy parecida a esa. Eran restos de proyector con una cámara Bolex que permitía hacer unos efectos. Nosotros no teníamos máquinas para hacer efectos especiales. En ese tiempo, una detención de cuadro se llamaba efecto especial. Uno hoy día la puede hacer con el teléfono. Pero en ese tiempo no, porque el celuloide te obligaba a usar un sistema que era la optical printer o truca, que te permitía hacer una detención de cuadro, una aceleración, un ralentí, o sea, hacer más lenta la proyección, y que te permitía también hacer fundido, en fin. Y esto era una cuestión muy simple, no sé si me puedo parar. Era una cosa que se nos ocurrió, no sé si se nos ocurrió o la copiamos de algún lado, pero consistía en poner en un proyector como este es un proyector funcionando. Nosotros usábamos un proyector que no estuviera funcionando, le sacábamos todo esto, metíamos la película aquí y al lado de acá poníamos una cámara Bolex. Entonces se producía una cosa, cámara aquí, la cámara tenía unas lentillas de aproximación que permitía entrar justo aquí al cuadradito a la ventanilla del proyector, donde estaba la película que queríamos copiar. Entonces íbamos pasando un cuadro aquí y un cuadro de filmación con la Bolex estaba acá, puesta en un eje, claro, y así sucesivamente hasta que llegábamos al punto que queríamos detener. Y ahí no movíamos esto, dejábamos el cuadro ahí y empezábamos a pasar cuadros de la Bolex 24 veces si queríamos un segundo, 48 si queríamos dos, en fin. Bueno, y así se podían hacer muchas cosas. Este es un truco muy entretenido y que le dio a Descomedidos y Chascones, a mi película, una posibilidad de montaje muy interesante porque aprovechábamos las marchas, los cabros saltaban con las banderas, pero después caían. Nosotros los deteníamos en el aire, justo en el compás musical, en fin. Compás musical de música que pusieron los Jaivas para Descomedidos y Chascones. Esa fue otra innovación, porque en ese tiempo las músicas que se ponían para las películas eran generalmente pura guitarra y canto, y generalmente era Quilapayún o Inti Illimani en el trabajo que se hacía del cine documental. Los Jaivas tenían instrumentalmente una riqueza muy grande. Y esto funcionaba muy bien en el cine. Bueno, y me puse a hacer esa película, estuve 1 año y medio haciendo esa película. Filmábamos prácticamente todos los días, porque en Chile estamos en el año 70 ya, pasaban muchas cosas. Entonces todos los días pasaba algo, había un concierto, había una toma de algún edificio o de alguna fábrica, y ahí íbamos con Samuel y el sonidista, que era Leonardo Céspedes un tiempo, y Pancho Mazo otro tiempo, a ver cómo se movían los jóvenes en ese espacio, ¿no? Y al mismo tiempo entrevistábamos jóvenes. Y descubrimos una manera de hacer interactuar jóvenes de un nivel social, como por ejemplo de un colegio, o no, mejor, jóvenes hippies, y les proyectábamos películas de estudiantes politizados, haciendo trabajo de verano o marchando, y les preguntábamos su opinión. Entonces se producía una dinámica muy interesante ahí, ¿no? Pero el tema es que pasaba mucho tiempo y Pedro Chaskel, que era nuestro director, estaba preocupado porque decía, filman y filman y filman y no terminan nunca.
a nosotros nos encantaba filmar. En general, ahí en el departamento de cine experimental, a todos nos encantaba filmar. Sobre todo porque estaban pasando cosas muy importantes en Chile, 70, 71, 72. Pero había que terminar las películas. Entonces un día Pedro me dice, bueno, ¿sabéis qué? Yo voy a ser el editor de esta película. Yo te voy a editar. Y vamos a empezar a aterrizar esto. Y eso fue determinante porque así yo empecé a cerrar en la filmación y empezamos a editar la película. Bueno, eso con respecto al proyecto en que ingresé yo, por el que ingresé yo al departamento de cine. Pero había muchos otros proyectos en marcha, ¿no? Pedro había terminado recién un documental sobre unos brasileños exiliados políticos que habían llegado a Chile, que se llamó No es hora de llorar. Héctor Río hizo un documental sobre el alcoholismo. En fin, era un núcleo de cineastas y precineastas, como era yo en realidad, que vivíamos todo el día inventando maneras de construir obras y conversando en torno a eso. O sea, era un lugar absolutamente excepcional. Circulaba mucha gente también por ahí porque era un lugar donde se podía llegar a cualquier hora y uno se sentaba a conversar. La conversa era una parte muy importante que había ahí. No había horario, aunque trabajábamos sábado, domingo, en la noche, porque nos gustaba. O sea, era menos experimental de lo que parece que era en términos del tipo de película que hacíamos, que eran experimentales en un sentido, pero no en el sentido de experimento propiamente tal, formal, ¿no? Pero era experimental, yo creo, en el sentido del modo de funcionamiento que teníamos, ¿no? Que éramos un grupo de amantes del cine, que teníamos diferentes ideas, que hacíamos películas y que las proyectábamos en las poblaciones después, o en los colegios, o en las universidades, o de repente en el Canal 9, que también tenía combinación con el Departamento de Cine Experimental. Pero esencialmente era un lugar donde se conversaba sobre cine y se pensaba el cine. No era un lugar donde se hicieran experimentos, digamos, sino que era un lugar donde la propia práctica de la realización y en muchos casos la falta de recursos nos llevaba a probar nuevas fórmulas narrativas, que fue un poco lo que me tocó hacer a mí. Habían estudiantes que llegaban y estaban ahí, iban a la conversa, iban a hablar con Héctor Ríos. Héctor Ríos, por ejemplo, enseñaba cámara a todos los que estábamos ahí. Yo no pretendía ser camarógrafo, pero sin embargo nos ponía, era Toño Ríos, yo, Samuel Carvajal, no me acuerdo quién más, que nos enseñaba cámara. Pero no solo nos enseñaba a cargar la cámara, que la cámara de cine hoy día parece una cuestión prehistórica, porque había que cargarla con mucho cuidado, en fin, sino que nos hacía gimnasia, porque en ese tiempo Héctor había instalado un modelo de filmación que era la cámara en mano, o sea, abandonar el trípode. Que fue una línea del cine que se hizo entre el 60 y el 80, diría yo, que fue un rechazo a la filmación en trípode y una apología a la filmación cámara en mano. Y para filmar cámara en mano, las cámaras no eran livianas como esta, las cámaras pesadas, o un poquito más pesadas que esta. Había que tener cierto dominio corporal y cierta fuerza en los brazos. Entonces Héctor, las primeras cosas que él nos hacía hacer a los futuros camarógrafos, que yo no fui finalmente, era caminar por el edificio, por el departamento, digamos, que era un departamento chiquitito, ¿eh? Con unas pesas, así. Entonces caminábamos con las pesas en la mano, subíamos escaleras, bajábamos escaleras, y nos tenía caminando con las pesas para acostumbrarnos a llevar la cámara, incluso nos hacía mirar con la punta de la pesa, en fin,
a firmar la mano, digamos. Y nos hacía también caminar con peso, porque la cámara en mano requiere un buen dominio de piernas y de brazos para poder desplazarse siguiendo acontecimientos, que era lo que hacíamos y todavía se hace en el cine documental. Entonces era divertido porque de repente uno entraba y veía a alguien con un par de pesas caminando, o veía a alguien editando en unas editoras muy antiguas, pero que las teníamos funcionando perfectamente. O viendo películas. A veces, por ejemplo, a uno le parecía interesante ver una película. Preguntaba si estaba en la cineteca, y si estaba en la cineteca, iba y la montaba y se sentaba en la sala de cine a ver la película solo. Es decir, hoy día eso resulta absolutamente común. O sea, el día que quiere uno ve una película. En ese tiempo no era así. O sea, para ver una película tenía que tener una sala de cine. No había televisor, digamos, para donde ver películas, donde uno pudiera poner una película en un cassette o desde un disco duro, en fin, y verla. Las películas se veían solo en proyección. Y a propósito de televisión, otra de las cosas que hicimos, otro de los experimentos que hicimos, porque en ese sentido sí que experimentábamos, fue un programa de televisión que lo hicimos para Televisión Nacional, que fue una cuestión que nos enloqueció de alegría, porque era muy entretenido, con Samuel Carvajal y Lucho Mora, que era el productor. Era un programa de televisión que se llamaba CLAP. CLAP es Clapper, es la pizarra que se usa para marcar los sincronismos al comienzo de la filmación, al echar a andar la cámara. Se llama CLAP. Y lo conducía la Patricia Guzmán y lo dirigía yo, con Samuel. Entonces filmábamos cosas y la Patricia estaba en el set y nosotros poníamos en el telecine del canal los materiales que filmábamos y más lo que se grababa en el set, que era esencialmente las intervenciones de Patricia. Ese fue un trabajo que nos gustaba mucho, pero era divertido porque no teníamos televisor, ni Samuel, ni Pedro, ni yo, entonces no podíamos ver el programa. Tampoco uno podía decir, mándame el programa después, dime dónde lo veo. No, o lo veía uno en la tele, o no lo veía nomás. Generalmente no lo veía. Entonces, me acuerdo que con Samuel, que era el camarógrafo, mirábamos por las ventanas en casa donde había tele a ver si estaban viendo el programa, a ver si veíamos algo. Hicimos varios programas. Incluso hicimos un programa que tenía que ver con el nazismo, con el fascismo, que era donde aparecía una animación, porque también metíamos archivos de películas, en fin. Era un huevo que lo picoteaban un montón de gente de diferentes líneas políticas y de repente el huevo se quebraba y aparecía un pájaro con una suástica, ¿no? Que era un poco la idea del nazismo. Era una película de animación checa que la pusimos. Bueno, y la dimos otra, en fin, teníamos un programa semanal. Y en la semana del golpe de Estado, el Canal Nacional puso esa película en un horario que no correspondía al horario del programa. Muy inofensiva la defensa, pero nos dejó muy contentos que hubiera sido así, de algo, no sé si sirvió de algo en realidad, pero que a alguien se le hubiera ocurrido poner esa peliculita en ese día tan aciago, ¿no? Bueno, y así era cine experimental. Así fue cine experimental desde el año 57, que se empezó a llamar Departamento de Cine Experimental, hasta el año 73, en que el golpe de Estado clausuró el departamento. Y el día del golpe, nosotros, yo no me acuerdo si fui, yo creo que no fui al Departamento de Cine Experimental, pero cuando ya se terminó el estado de sitio, como a los 3 o 4 días que ya uno podía salir,
a todos nos pareció prudente ir al departamento de cine, porque si no podrían creer que éramos, ¿cómo se llama?, gente que estaba arrancando por haber cometido algún delito, y al mismo tiempo fuimos porque pensamos van a ver las películas que hacíamos y eso los va a poner furiosos. Entonces se nos ocurrió, había un incinerador en el pasillo, empezar a echar las películas al incinerador, una idea absolutamente tonta porque teníamos tal cantidad de archivos de películas de descarte, algunas, otras eran archivos, que era imposible eliminar. Y el incinerador como se trizó. Bueno, los militares no llegaron nunca. Nosotros cerramos, nos fuimos y a la otra semana empezamos a ir. No llegaban los militares. Hasta que un día llegó una persona de civil a decirnos que estábamos todos, no me acuerdo qué palabra usaban, despedidos en el fondo, y que teníamos que igual ir a firmar a la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, que era la jefa del departamento, de la facultad matriz, digamos. Y así pasamos cerca de 15 días y ahí se acabó el departamento de cine experimental y se perdieron las películas, pero no del todo. Teníamos una cineteca el año 73 ya bastante buena, porque las embajadas nos regalaban películas, los amigos regalaban películas. Estamos hablando de películas en 16 milímetros, o sea, no es lo mismo que uno le regalen un DVD o un Blu-ray. Estamos hablando de un tipo de formato que es caro, que es difícil de tener, en fin, y que dura mucho. Y de repente se llevaron todas las películas, las encajonaron y las dejaron botadas en una bodega, creo que de la Escuela de Teatro, donde se concentró todo el material del Departamento de Cine Experimental. Y bueno, hasta ahí llegó el Departamento de Cine Experimental con un final bastante triste. Eso pasó entre el 57, pasó para mí, digamos, porque pasaron mucho más cosas, entre el 57 y el 73. Y bueno, cuando se cerró, cada uno tomó el destino que le era posible. Pedro Chaskel se fue a Argentina y después a Cuba, donde editó La Batalla de Chile, un trabajo absolutamente extraordinario. Héctor Río se fue a Venezuela, donde filmó varias películas, enseñó y fue un puntal importante en el cine venezolano como director de fotografía. Samuel Carvajal, que trabajaba conmigo, ya se había ido antes del golpe a Suecia con Sergio Castilla, con quien estaban filmando una película, así que el golpe los pilló fuera. Luis Mora, que era el productor, se fue a Berlín y bueno, yo me quedé, yo opté por quedarme en Chile, me pareció que era más, tenía una relación, me pareció raro, después de haber hablado tanto de transformar, de luchar, de cambiar el modelo capitalista, cuando llegan los militares partir al exilio. Entonces decidí quedarme, junto con mucha otra gente, no solo yo. Y me puse a trabajar en publicidad y bueno, y ahí ha pasado mucho tiempo como para contarlo aquí, la cantidad de cosas que ocurrieron, hasta estar aquí sentado hablando sobre la cátedra Néstor Olagaray, que también me parece que se fue a Francia, que se fue al exilio francés. Un sonidista, que es Leonardo Céspedes, se fue a España y después a Suecia. Sí, la mayoría de los que estaban, Pancho Mazo, que era otro sonidista, se fue a Berlín. La mayoría se fue a Europa, salvo Pedro, que se fue a Cuba, y yo, que me quedé en Chile. Y después nos hemos vuelto a juntar. Yo después volví a trabajar con Pedro en publicidad
que fue lo que me dediqué finalmente después del golpe. Y con Héctor Río también volvimos a trabajar en publicidad. Filmamos varias cosas, varios documentales. Uno esencialmente que se llama Todos estos años, sobre el teatro callejero de Andrés Pérez. Y bueno, el tiempo pasa y todos nos hemos ido poniendo viejos y hemos ido cambiando de línea. Yo estoy dedicado a la docencia ahora. Y eso es más o menos la historia que yo viví en el Departamento de Cine Experimental de la Universidad de Chile, que fue un lugar absolutamente extraordinario, creo yo, y que no lo he vuelto a ver en Chile una vez más.